Muy buenos días, queridos hermanos, a los que están presentes y también a los que van a ver la clase luego. Espero en Dios que su mano poderosa esté sobre cada uno de ustedes. En este día vamos a comenzar la clase con una oración. Y bueno, le voy a invitar a alguien que esté dispuesto a hacer la oración de inicio. Un voluntario, voluntaria. Angélica, adelante. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te pedimos tu dirección primeramente en este momento para poder iniciar esta clase y que tú puedas estar con cada uno de mis compañeros, con los que están en las clases en vivo y con los que no también, Padre, y con el hermano que nos estará explicando de tu palabra. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a poder cada día interesarnos más de ti, Padre Santo. Abre nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a cada uno en este día, en esta hermosa mañana que vamos a tener de estudio, y que tú te quedes con cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, hermana. En este día vamos a hablar y vamos a reflexionar acerca de la verdad, de la necesidad de la verdad. Vivimos en un mundo donde las tinieblas, donde la falta de verdad es una realidad y donde las mentiras predominan. La información falsa predomina, las creencias, cada uno cree lo que le parece y estamos ante una crisis y una necesidad de la verdad. Nosotros como cristianos tenemos obviamente que en Cristo Jesús, en su evangelio, está la verdad. Él es la verdad. Por eso nosotros como cristianos tenemos la verdad a nuestro favor, en nuestras manos, y tenemos que no solamente reflexionar sobre ella de manera profunda, sino que también defenderla, vivirla, llevarla a la práctica y también compartirla para que en este mundo lleno de oscuridad puedan ver esa luz que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Podemos ver hoy ante esta realidad que tenemos de que ha fallecido el Papa, ¿no? Hay y, muchas creencias, muchas perspectivas, muchas propuestas, profecías también que comentan, que ofrecen por todas las redes y bueno, pero ninguna de ellas tal vez, o tal vez una pueda tener algo de razón. Pero el que determina los tiempos, el que está al control de todas las cosas, es nuestro Dios. Por eso, en medio de tanta información falsa, tanta, tantas cuestiones que se van ofreciendo y cada quien da su punto de vista, nosotros tenemos una palabra, dice Pedro, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y es Él el que está al control de todas las cosas. Y eso, en eso nosotros debemos descansar, de que no importa que el mundo se, se, ca- se caiga de a pedazos, nosotros tenemos que descansar en Dios, poner nuestros pies sobre la roca, poner nuestra vida sobre la roca que es Cristo, y así como Jesús lo decía en su parábola, ¿no? Una cosa es poner la vida, fundamentar la vida sobre la arena y otra es sobre la roca. Cuando vienen tempestades, vienen noticias alarmantes, el que está sobre la arena comienza a tener miedo, comienza a desesperarse y comienza a, a tener una crisis de fe también a veces, ¿no? Entonces nosotros como cristianos debemos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, porque Él es la roca y no solamente la roca eh, de esta tierra, sino que es la roca eterna, que permanece para siempre, que es eterna, y nosotros tenemos un propósito en esta tierra, tenemos una misión que cumplir, pero nuestra misión, nuestro propósito no es terrenal, no es pasajero, sino que es permanente. Por eso, aunque el mundo se deforone, nosotros tenemos que
creer y descansar en nuestro Dios. Hay una diferencia que quiero compartirles entre lo que son los supuestos y lo que son los postulados. Para llegar a un postulado necesitamos supuestos. Todos partimos de un punto de vista, de algunos elementos, de algunos supuestos, algunos presupuestos o tenemos una percepción de las cosas y en base a eso nosotros hacemos un postulado, ¿no? Y por eso están los diferentes postulados en cuanto a la ética, son creencias o propuestas aceptadas por un determinado grupo de personas, de culturas, de naciones y a veces universales. Entonces, todos nosotros partimos desde un supuesto, desde una perspectiva, y bueno, llegamos a un postulado, llegamos a una postura, a una afirmación, a una creencia. Por eso, nosotros hoy vamos a ver sobre los acercamientos hacia la verdad. Tenemos por un lado el relativismo y por otro lado tenemos la verdad y que la verdad es nuestro Señor. Pero es interesante que nosotros podamos reflexionar y podamos identificar en nuestra vida, nuestras decisiones, en todo lo que nosotros hagamos, en el conducirnos diario, que nuestra vida pueda estar basada en la verdad que es Cristo Jesús y en su palabra. Vamos a, vamos a compartir pantalla. Le voy a pedir al pastor Abraham que me permita compartir. Ahí se está viendo. ¿Se Está ve o no? cargando todavía. No, está cargando. Ahí se ve. Ahí está, perfecto. Ahí podemos ver. Sí, se ve perfecto. Estuvimos viendo de que la moral se puede construir como personas que estamos separadas de Dios, enemistadas, y nuestro ser va siempre en contra de la voluntad de Dios. La única manera de poder acercarnos y tener un cambio profundo en nuestra vida es por el arrepentimiento, eh, cuando nos encontramos con nuestro Dios y Dios produce en nosotros el deseo y la necesidad de arrepentirnos y hacer un cambio de vida, hacer un cambio radical en nuestras vidas y volvernos a Dios, aceptarle como nuestro ser, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como guía de nuestra vida. Entonces estuvimos viendo lo que es la necesidad de la moral, por qué debemos aceptar un punto de vista moral, y también vimos estos puntos que vivimos en una naturaleza dominada por el pecado, pero también podemos crecer y desarrollar una moral acorde a nuestro Dios, acorde a sus principios y a sus reglas y a sus normas también. Entonces debe haber un crecimiento virtuoso en nuestras vidas, pero siempre es Dios el que hace la obra en nosotros y hace que nos volvamos a Él. Algunos Una de las maneras para acercarnos a la verdad es el relativismo, pero el relativismo es débil. Podemos, podemos ver que el relativismo es débil porque se refuta a sí mismo y vamos a ver algunos puntos que por qué no lo podemos aceptar como regla para nuestras vidas o para aceptar la verdad, sino que tiene sus debilidades.
El relativismo se refuta a sí mismo porque necesita usar absoluto, postula verdades en conflicto. El relativismo se refuta porque necesita usar absolutos. Es decir, cuando nosotros determinamos o aceptamos que cada uno tiene la razón, ya estamos emitiendo un juicio absoluto, ya estamos determinando que cada quien tiene la razón. Entonces es una verdad, es un absoluto. Entonces el relativismo en sí no se puede aceptar como tal porque se, como que se contradice, ¿no? Hay una historia donde dice que iban, y muchos seguramente la han escuchado, dice que iban dos ancianitos y llevaban un burro de, de- eh, por la soga, lo llevaban arriando, y dice que el hombre iba montado sobre el burro y la gente en una determinada pueblo, en un determinado pueblo, una determinada cultura, dicen, pero qué hombre machista que él va sobre el burro y la señora va caminando. Entonces el hombre se baja y sube la señora. En el próximo pueblo dice que eh, dicen, ¿cómo puede ir la señora y ese hombre mayor, anciano, va caminando, ¿no? Entonces, un pueblo, una cultura tenía un punto de vista. ¿Qué hombre machista que va sobre el burro y ella va caminando? En la próxima decían, pero ¿cómo este hombre que es tan mayor va a ir caminando y la señora va a ir sobre el burro? Luego, entonces decidieron montarse los dos sobre el burro y dijeron, en el próximo pueblo dijeron, ¿cómo puede ser que vayan los dos sobre ese pobre animal y están sobrecargando y maltratando a ese animalito? Entonces, en el próximo pueblo se bajaron los dos y los dos iban caminando con el burro de cincha y dicen, ¿cómo son tan tontos que llevan el burro y no sube ninguno sobre él? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tenía razón. Cada uno de ellos tenía una verdad, tenían razón. Pero cada uno de ellos veía la realidad de manera distinta y eso es el relativismo. Todos tienen razón desde el punto de vista que lo ven, pero no podemos llegar a una verdad absoluta o a un concepto como tal, ¿no? Entonces, el relativismo necesita absolutos para llegar a una verdad, para llegar a una definición. Por eso no debemos aceptar y no podemos aceptar el relativismo. De hecho, se contradice porque necesita sí o sí absolutos. Tiene verdades en conflicto. Hay cuestiones que se van a ir determinando o cambiando de acuerdo al punto de vista de cada uno. Y puede ser que, por ejemplo, en el tema horario, nosotros tenemos una regla, tenemos un reloj que nos guía, por el cual nosotros podemos decir a tal hora nos encontramos. O, por ejemplo, en los arreglos que se hacen, podemos decir, arreglamos por un cierto precio y cuando vamos a hacer el pago, podemos decir, uno puede decir, no, eso es para vos, pero para mí yo interpreto que no es este el número que habíamos acordado. Entonces, las verdades entran en conflicto. En el día de ayer estaba en una clase, entonces una chica le preguntaba a la otra, estábamos viendo de las cosas que por ahí nos pudiéramos haber arrepentido. ¿No? Y le preguntó, ¿a qué edad te casaste? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Te arrepentiste de algo? ¿Qué cambiarías? Y entonces uno de ellos dijo, ¿cómo puede ser que, que para una persona está bien una cierta edad y para otra persona no está bien? Entonces dice,
Hay chicos que a los 15 años son adultos y hay personas que a los 30 años son jóvenes y entonces todo va relacionado al relativismo. Y una chica dice, no, nosotros acá en Argentina tenemos una norma o una ley que el joven es mayor o es adulto a los 18 años. Y no es si me parece que pueda ser mayor a los 15 o que tenga las facultades para desarrollarme como hombre a los 15, sino que acá hay una ley y hay un absoluto que es a los 18 años, es donde se determina y se alcanza la mayoría de edad, ¿no? Entonces, hay verdades en conflictos, que no es una verdad absoluta, sino que lo que para ti es verdadero, para mí puede ser de manera distinta. Entonces, no es aceptable el relativismo. Una creencia no se prueba a sí misma. Una creencia no se prueba a sí misma porque al no haber absolutos y al ser todo relativo, no puede una creencia probarse a sí misma, porque lo que para un tipo de personas es aceptable y tiene pruebas y le ha servido, para otros no. Al no haber una verdad absoluta, el relativismo no puede probarse a sí mismo. Dice, la dificultad de encontrar la verdad no es imposible, no es imposible. La verdad es, el relativismo lo que dice es que la verdad es difícil encontrarla, es que es imposible encontrar y determinar un absoluto como verdad. Pero fíjense que es difícil encontrar la verdad. Eso puede ser cierto, pero no es imposible. Entonces, hay una verdad, hay una realidad, hay un absoluto, hay algo que sí es verdad. Entonces, el relativismo se contradice porque dice es imposible. Nosotros determinamos de que sí, que la verdad es y existe y la tenemos como guía. El relativismo cultural es insostenible. El relativismo cultural va a determinar la cultura o la mayoría de personas qué es correcto y qué es incorrecto. Por ejemplo, le preguntó un profesor a un estudiante y le dijo, está bien lo que lo que hicieron los nazis con exterminar a la raza judía, porque para ellos la raza judía era como una contaminación para la raza aria perfecta, entonces intentaron eliminar, pero para la cultura nazi de aquel tiempo era aceptable y era lo mejor y era una verdad, no había por qué juzgar eso, ¿no? Entonces este joven, este estudiante dice, la verdad que no sé si está bien o mal, no me caen bien los nazis, pero ¿quién puede cuestionar si eso está bien o mal? Nadie puede cuestionar que hicieron mal o que cometieron un homicidio. Entonces, un holocausto. Entonces, el relativismo, fíjense cuán peligroso es que una determinada cultura va a decidir lo que está bien y lo que está mal. Una, una chica también tiene su percepción hacia este comportamiento nazi y ella dice, tal vez era una creencia de una religión antigua en cuanto a- al holocausto. Y el profesor también le pregunta a esta chica y esta chica, su percepción era esa, que era una religión del pasado, que era una creencia antigua, pero ella no podía decir ni meterse, ni cuestionar, ni juzgar las creencias de otras culturas, ¿no? Es decir, no se juzgó si el asesinato, si el holocausto, la cantidad de personas que han asesinado
si era un hecho moralmente correcto o no. Eso no estaba en conflicto, no estaba en tela de juicio eso, sino, bueno, puede ser que era una creencia, pero nadie puede determinar que está bien o mal porque no me puedo meter en las creencias de otras culturas, ¿no? Entonces, el relativismo cultural no lo podemos aceptar porque un grupo de personas puede determinar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y lo más llamativo de esta joven adolescente, perdón, de esta joven estudiante, es que ella era una apasionada en defender las ballenas, en defender los bosques nativos, en salvar a los perritos que estaban eh, extraviados y sin un hogar en las calles. Era una persona que estaba con toda su fuerza escribiendo, defendiendo todos estos principios, todas estas cuestiones, pero bueno, el ser humano para ella era un hecho irrelevante y que no se animaba a determinar si era correcto o no, no estaba capacitado o no tenía en cuenta la moral, ¿no? Entonces, el relativismo cultural es insostenible porque en determinadas culturas que se han cometido asesinatos y a gran escala y diferentes costumbres y posturas, nadie lo puede cuestionar al no haber una verdad absoluta, una verdad mayor, ¿no? Si todo es válido, no existe el criterio de mejorar. Si todo es válido, como por ejemplo hoy, en nuestra cultura, en nuestra Argentina, por ejemplo, si todo es válido, no hay la manera ni la necesidad de mejorar, ¿no? Entonces, por eso son estos puntos que determinan que el relativismo es débil y no lo podemos aceptar. La verdad y la moral serían cuantitativos, es decir, no es la verdad y la moral no serían una cuestión de calidad, sino de cantidad. Cuanto más personas aceptan en un cierto lugar en un cierto grupo de personas, cuanto más personas aceptan lo que es correcto para ellos y lo que no, es aceptable. Se podrían aceptar costumbres o acciones absurdas. Es decir, en la cultura greco-romana, en la cultura antigua, por ejemplo, el padre de familia, si no le gustaba el niño que iba a nacer, él le daba la espalda. El niño que nacía, si él no lo aceptaba, le daba la espalda. Si él lo aceptaba, lo traía en sus brazos, pero si no lo aceptaba, le daba la espalda en señal de que ese hijo no lo iba a aceptar y que lo dejaban en un lugar para que finalmente terminara muriendo. Es decir, podrían ser aceptadas como válidas las costumbres y muchas veces absurdas, ¿no? Costumbres que van en contra de la moral, en contra de la verdad, en contra de los principios eh, éticos, ¿no? Van en contra. Por eso no lo podemos aceptar. El deseo no cambia la naturaleza del objeto y se podría legitimar la injusticia, perdón. Se podría legitimar la injusticia. Es decir, también en aquellas culturas, cuando un niño nacía con defectos, con alguna enfermedad o no era aceptado, él tenían la posibilidad de cometer lo que es la eutanasia y un asesinato asistido. Y bueno, eso también se podría perdón, legitimar. Y eso es lo que está pasando en nuestras culturas actuales. En Argentina y en distintos países, como se está poniendo en cuestión esto de que
cuándo es el niño, cuando el niño comienza a tener vida y todas estas cuestiones que hoy están en conflicto, todas estas costumbres y que se busca que se haga todo legal, estas prácticas que como cristianos no las aceptamos. Y culturalmente, fíjense que son los desafíos que tenemos hoy en día como cristianos, de que todas estas cuestiones que hoy hablamos y tal vez de años atrás, de muchos años atrás, hace 2000 años tal vez, eran una costumbre y era aceptada y lo practicaban. Y a nosotros nos parece algo tan lejano, tan lejos a nosotros. Fíjense que hoy nosotros la tenemos a la mano, son desafíos que tenemos como, como pueblo argentino, ¿no? Están estas cuestiones en conflicto. Y había también un filósofo que él decía y afirmaba que el bebé no tenía vida hasta que no podía discernir entre el bien y el mal. Es decir, después que naciera y si era sano y si tenía todas las facultades como para poder desarrollarse como ser humano, ahí recién se le podía aceptar como un ser humano, ¿no? Es decir, que si la persona nace con algún defecto, ya no se lo puede aceptar como ser humano y se puede también, el asesinato no sería un juicio o no sería algo cuestionable o condenable porque no se le considera como ser humano. Entonces, todas estas cuestiones, si aceptamos el relativismo, tenemos que aceptar a veces la injusticia, ¿no? La injusticia que sea algo legal y común y corriente alrededor nuestro. Por eso es interesante que nosotros reflexionemos y también tomemos una postura, nos hagamos nuestros postulados e investiguemos en cuanto a los postulados éticos que ya existen para que podamos tener una postura correcta ante los desafíos contemporáneos que tenemos como iglesia, como cristianos, como personas, como individuos, y que cada uno de nosotros pueda hacer juicios y pueda tomar decisiones en base a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. El sentido bíblico de la verdad es emet, algo que es fiable o digno de confianza. Es decir, la verdad es algo que es fiable, que es digno de confianza, así como es Dios, que no cambia, que no es un Dios que va cambiando, es un Dios fiable, un Dios digno de confianza, un Dios que es eterno y que se ha comprometido, que ha cumplido y que cumplirá también, ¿no? Es algo, el sentido de la verdad es algo que es digno de confianza. Las acciones o las palabras son fiables porque corresponden con los hechos. Es decir, lo que nosotros determinamos con nuestras palabras llevamos a los hechos, ¿no? Y muchas veces son determinantes. Con nuestras palabras nosotros podemos aceptar un trabajo, podemos negar un trabajo, podemos prometer, podemos aceptar lo que es una relación matrimonial y podemos aceptar muchas cosas con nuestras palabras, pero que nuestras palabras determinan un hecho en sí y también lo llevamos a la práctica cuando actuamos de forma fiable. Es interesante, es perdurable, es genuina. Y eso es lo que hoy no tenemos en nuestra sociedad. Por eso hay tantos contratos, tantos papeles, tantas cuestiones, tantos eh, trámites que tenemos que hacer, porque hoy la palabra no es perdurable, no es genuina, no hay una necesidad de responder a eso que se ha emitido, a esas palabras que se han hablado, ¿no? No es genuina y a veces haciendo contratos de forma legal, igualmente terminamos siendo defraudados, terminamos siendo estafados
Y bueno, estamos en esa realidad hoy. Ese es el desafío que tenemos, pero como cristianos, nosotros tenemos a un Dios fiable, un Dios confiable, un Dios perdurable, un Dios genuino. Dios es Emet, no es arbitrario, no es caprichoso, es fiel en su pacto, es constante. Dios espera que seamos personas de Emet. Así como Él es confiable, así como Él es alguien que no es caprichoso, alguien que no es arbitrario, alguien que por amor se comprometió con el ser humano, con la humanidad, un Dios que es constante y a pesar de que el ser humano le ha fallado, se ha alejado de Él, Dios siempre fue constante. Dios siempre dio ese paso extra de decir, no soy caprichoso, no soy arbitrario, soy un Dios fiel, un Dios que soy constante, un Dios que ama. Por eso Él es Emet, por eso Él es digno de confianza, porque Él no se dio por vencido nunca. Su carácter, su esencia, su forma de encarar la situación siempre fue de manera constante, de manera objetiva. Él siempre fue fiel a su pacto, lo que en su palabra Él ha dejado escrito, lo que Él nos ha prometido, lo cumplirá porque es un Dios fiel. Entonces, Él espera que nosotros también seamos personas de Emet, personas fieles. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. ¿Cuál es la verdad en esta cuestión? En el mundo en el cual vivimos. En un mundo donde cada quien hace lo que quiere y estamos como en el tiempo de los jueces, que cada quien decía lo que quería, cada quien hacía lo que le parecía. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Y Cristo es la revelación plena de Dios, del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. En Cristo se revela toda la verdad de Dios. Dios no es un Dios que no se da a conocer, Dios es un Dios que se ha revelado, se ha dado a conocer a través del Hijo, a través de Cristo Jesús. Por eso la revelación plena de Dios y de la verdad es Jesucristo. Es real y trascendente. Cristo Jesús es algo que ha vencido, es la plenitud de Dios que ha sido encarnada en Cristo, ha sido revelada en Cristo y Él ha resucitado. Él está a la diestra de Dios y Él es alguien que trasciende por la eternidad y tiene un propósito salvífico. Es decir, la verdad de Cristo es una realidad. El que le acepta a Jesús como su Salvador, el que cree en su palabra, el que afirma su vida sobre Cristo, sobre la roca, sobre la verdad, tiene un propósito salvífico, o sea, es y obtenemos la salvación y vivimos con el gozo, disfrutando el gozo de la salvación. La plena revelación de Dios en Cristo Jesús es real y trascendente y tiene un propósito salvífico. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos vivir en salvación, vivir sobre la roca, vivir y disfrutar la plenitud de Dios en nuestros corazones. Actuar en forma fiable. Perdón. Actuar en forma fiable. Es decir, así como Dios manifestó su voluntad, hizo un pacto con el hombre le falló, el hombre se alejó de él, el hombre hizo lo que quiso, Dios siempre fue fiel a su pacto, fue fiel a su palabra. Él nunca se dio por vencido, él nunca dijo, y bueno, que se arregle el ser humano, sino que Dios tuvo misericordia y lo que él prometió lo cumplió, fue fiable, fue alguien
que respondió de manera objetiva, siempre él se hizo cargo de la situación. Por eso es alguien que de digna confianza. Nosotros como hijos de Dios debemos actuar también en forma fiable, en forma que nuestra vida sea acorde a lo que decimos, que sea congruente, que seamos responsables de lo que decimos con nuestra boca, que lo podamos cumplir con nuestras acciones. Dice, responder a Cristo de forma adecuada. Es decir, si reconocemos que Dios es eterno, es perfecto y que Él es la verdad, hay cosas que a nosotros no nos van a gustar, no nos van a caer bien, no la vamos a aceptar y de hecho cuando Cristo anduvo entre los hombres en la tierra, no fue aceptado muchas veces por el entorno de aquel lugar. Y así también nosotros muchas veces vamos a poner en tela de juicio las enseñanzas de Cristo Jesús, lo que Él nos dice, lo que Él nos comparte, su palabra. Muchas veces la vamos a poner ahí como que será o no será, pero bueno, nuestro objetivo y nuestra responsabilidad debe ser responder a Jesús de manera adecuada. Fíjense que en aquel entonces muchas cuestiones que Jesús ofrecía, de hecho, cuando Jesús planteó, conocerán la verdad, serán verdaderamente libres, aquellos judíos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Por qué venís a decir que vamos a ser libres si no somos esclavos de nadie? De nadie. Y Jesús le dice, ustedes son esclavos del pecado. Entonces, muchas veces no nos va a caer bien la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo, pero por sobre todas las cosas debemos aceptarla y corresponder de manera adecuada al Señor. Rectitud de habla, motivación o acción. Y esto es importante. Cuando nosotros hablamos que se note que somos distintos, que se note que somos cristianos. Cuando nosotros hablamos que no salgan palabras inadecuadas, palabras vulgares, que van a ir en sentido de burlar a otro, de ridiculizar a otros, y a veces tal vez hablar mal de otros, que nuestra habla sea siempre de acuerdo a los principios que el Señor nos ha enseñado, que tratemos de hablar siempre eh, de manera controlada, y que en nuestra habla también se vea la realidad de que Cristo vive en nosotros, en el entorno que andemos. Y tal vez muchas veces en el hogar uno es como que se relaja y muchas veces dejamos salir las emociones que nos ganen, ¿no? Y ese es el lugar más importante en el cual nosotros tenemos que hablar de manera recta. ¿Quiénes son las personas que más amas? Es las personas que viven dentro de tu propio techo. Bueno, con ellas, en primer lugar, debes practicar y debes trabajar tu carácter, tu manera de hablar, tu manera de conducirte para que también la verdad sea una realidad en tu vida. La rectitud de habla, eso es importantísimo. Que nuestra boca consciente, hoy nos vamos a concientizar y vamos a analizar que de nuestra boca no salgan ni gritos, ni palabras que tiendan a discutir, ni palabras que denigren a otras personas, ni palabras que sean vulgares y que no, no agraden al Señor. También la motivación es importante. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es la motivación de servir a otros, de conducirme en la vida? ¿Cuáles son las motivaciones que a mí me motivan para hacer algo? Fíjense que les he dicho en la clase pasada de la importancia de trabajar en nosotros.
Y qué importante es que las motivaciones sean motivadas por el amor y el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Cuando servimos, servimos a Cristo, servimos a Él. No esperemos nada a cambio, no esperemos halagos, no esperemos que yo voy a dar y al otro día me tienen que corresponder de manera como yo quisiera. Que mi motivación de andar en la verdad sea por amor a Cristo, por lo que Él ha hecho en mi vida, porque Él es la verdad y porque Él es alguien que me ha dado salvación. Es decir, voy a andar, mis motivaciones de andar en rectitud van a ser por el amor que Dios ha tenido en mi vida, no por que la sociedad o el entorno ande en la mentira o que vivamos en una vida para agradar, sino que vivamos en la rectitud, en la verdad, porque la motivación es que Cristo Jesús nos ha salvado y Él es la verdad. Las acciones también siempre van a ir en corresponder a Cristo Jesús, a lo que Él es, a lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con toda confianza. Estamos para aprender. Ahí voy a compartir otra diapositiva. Yo, hermano. Mm, Adelante. sí, comentario, no, no pregunta, sino interesante e importante en esto, recordar que la verdad no puede ser relativa, ¿no? Como cristianos no podemos permitirnos que la verdad sea relativa para nosotros, porque así no es. Dios es Dios, Cristo sigue siendo Cristo y su palabra es la misma siempre. Entonces, la verdad no la podemos acomodar, que es como un poquito lo que pues hace el relativismo, ¿no? Como para mí esto no está mal, entonces, ¿por qué tendría que ser castigado si para mí no está mal? Y así con muchas cosas que si uno se pone a pensar, claro, y pasa, eso es lo que pasa con el aborto, con la eutanasia y con muchísimos otros temas, pues para esas personas no está mal asesinar a un ser humano en desarrollo, no está mal porque ellos creen que aún no es un ser humano, entonces, y esa es la realidad de ellos. Y ahí nos podemos dar cuenta que no podemos permitir eso. Y creo que es muy importante porque tal vez si es algo que sepamos, pero recalcarlo y volverlo a ver es como volver a caer en cuenta qué importante es que como cristianos nos mantengamos firmes en la verdad, que es lo que ya conocemos. Muchas gracias, hermana. Así es. Cuando hablamos, recordamos, identificamos. Y ahí decimos, gracias. ¿Alguien más? De lo contrario, vamos a compartir. Vamos a ver si se ve. ¿Se ve ahí? Está- ya, ya se ve. Vamos a- ahí se ve bien toda la filmina, ¿se ve bien? ¿Se puede leer bien? Perfecto. La necesidad de la verdad. Necesitamos una percepción ordenada de la realidad, una cosmovisión. Es decir, no podemos ir por la vida a oscuras, a tientas o a lo que dé, ¿no? Sino que en cada proyecto que emprendemos, en cada situación de la vida que se nos va presentando, cuando vamos a hacer un negocio, una compra, cuando vamos a proyectar nuestra vida, inclusive matrimonial, familiar,
cuando nuestros hijos tienen que ir comenzar a estudiar, ¿no? Hay ciertas cuestiones que no son por así al azar, ¿no? Tenemos que tener una percepción de la realidad, una percepción ordenada, una cosmovisión ordenada. Es decir, la, la necesidad de un mapa, todos aquellos que han logrado objetivos y metas impresionantes, que están reconocidas a nivel mundial, han logrado porque han tenido un mapa, han trazado un mapa, han trazado ciertas bases, ciertas reglas, ciertas normas, y que eso se basaban en eso y permitían que llegaran al lugar, al objetivo que se habían planteado, a la meta que se habían planteado. Es decir, nosotros también como hijos de Dios tenemos que tener una percepción ordenada. Es decir, no es que voy a ir por los instintos o por lo que mis deseos me piden, sino que, o por lo que el entorno, sino que nuestra percepción debe ser ordenada en base a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Un escritor dice, la palabra de verdad es mayor que el mundo entero. Es decir, una palabra de verdad es mayor que el mundo entero. Muchas veces una verdad establecida puede ser tan grande, tan profunda, tan loable, tan maravilloso que es mayor que el mundo entero. Por eso una palabra de verdad, de hecho, la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, tu palabra es una luz en mi sendero, es una lámpara en mi camino. Y como así dice Juan 14, 6, dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan 17 dice, tu palabra es la verdad. Es decir, no estamos como cristianos yendo a la deriva y yendo hacia un abismo, sino que estamos yendo y guiados por una palabra que es eterna, por un mapa que es eterno y que prevalece y que es mayor que el mundo entero. Es decir, acá lo que tenemos a la mano es la palabra de Dios y que obviamente es mayor que el mundo entero porque Él es el creador y Él tiene un proyecto, tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una meta con nuestras vidas, con el pueblo cristiano. No estamos a la deriva, estamos yendo y tenemos un mapa trazado del cual nosotros tenemos que guiarnos para llegar a ese objetivo, que es la vida eterna, ¿no? La verdad prevalece para los que viven en ella. Es decir, la verdad prevalece para los que andan en ella. La verdad es la verdad, no cambia, prevalece, se sostiene en el tiempo, permanece a través de los siglos, porque la verdad es eterna. La palabra de Dios es eterna. Por eso es que nosotros tenemos que usar la verdad, andar en la verdad y que la verdad sea una realidad en nuestras vidas. Definiciones, no quiero que se tape la letra. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Sí, sí, señor. Después les paso todo esto se los paso, así que tranquilos. Definiciones. Verdad es la cualidad de las proposiciones que concuerda con el modo en que son las cosas. Advertencia. La realidad se presta a distintas interpretaciones según nuestros supuestos básicos. Es lo que les decía y les comentaba hoy. Hay que tener en cuenta que la realidad se presta muchas veces a interpretaciones según nuestros puntos de vista. Es lo que veíamos el otro día en el círculo hermenéutico. Es decir,
La verdad puede ser la realidad que se puede prestar a distintas interpretaciones según nuestros puntos de vista. Por eso es interesante que nosotros reflexionemos en esto. Verdad y proposiciones. Correspondencia. Debe haber una correspondencia en cuanto a lo que nosotros decimos, en cuanto a lo que nosotros hablamos, hacemos. Debe corresponder nuestra vida en pos de Cristo Jesús. Cristo Jesús es alguien que se comprometió con la verdad. Es decir, Cristo no fue alguien que dijo, la verdad es esta y ustedes hagan, entreguen sus vidas por esa verdad. Cristo Jesús no fue alguien que dijo algo y no lo cumplió. Debe haber coherencia y nuestras vidas y nuestras acciones deben ser consecuencia, en consecuencia a lo que nosotros decimos y a la verdad que nosotros manifestamos y compartimos y predicamos. Es decir, debe haber coherencia, debe haber correspondencia, debe haber congruencia con lo que decimos y hacemos. Cristo Jesús se comprometió con la verdad. No fue alguien que dijo, la verdad es esta. Y fíjense cuántas personas y cuántos héroes de la fe, cuántos mártires han dado la vida por la verdad, por Cristo Jesús, por ese evangelio que es eterno y que trae libertad a nuestras vidas, trae vida, trae esperanza, trae salvación a nuestro ser. Por eso debe ser consecuente lo que nosotros decimos con lo que hacemos. Debe haber coherencia. No podemos decir una cosa o querer aparentar algo por las redes. Hay situaciones en las que las personas se ponen distintos nombres, distintas edades. A veces los menores se ponen una edad mucho mayor para poder ingresar a una de las redes y muchas veces hombres grandes se ponen edades mucho más pequeñas o muchos menor, una edad mucho menor para poder conquistar, para poder engañar. Es decir, nuestra vida debe ser coherente a lo que nosotros predicamos y creemos. Hay algunos criterios para conocer la verdad. Debe haber evidencias. Es decir, nosotros no tenemos una fe ciega y eso debemos tener en cuenta, defenderlo también, vivirlo y, y practicarlo en nuestra vida. Cuando nosotros nos enfrentamos al relativismo, tenemos que tener en cuenta de que tenemos evidencia de que la verdad es Cristo Jesús, de que Él ha resucitado, de que Él ha sido alguien que se ha comprometido con la verdad. Intersubjetividad. Debe haber coherencia y debe haber evidencia, debe ser una realidad la verdad en nuestras vidas, en nuestra forma de hablar con nuestras personas que nos rodeamos, con las personas, con el entorno. Debe haber coherencia, debe haber congruencia en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que también nos motiva a poder relacionarnos con las demás personas. El sentido de conocer la verdad, superar la ignorancia, resistir la manipulación, evitar el error. Es decir, la verdad nos lleva a superar la ignorancia. Y fíjense que al estar lejos de la palabra de Dios, al menos en lo personal, hace 11 años que me bauticé, pero anteriormente no tenía acceso y no conocía la palabra de Dios. Y así muchas personas en nuestro entorno viven inmersos en una profunda ignorancia. Por ejemplo, hay tantas creencias de que, y muchas veces nos tienen atados. Por ejemplo, hoy es miércoles, el viernes, creo que era el viernes feriado, que era Viernes Santo creo que sí. Fíjense que hay personas que salen a buscar víboras
para matarlas y que si matan una víbora tienen 100 años, o perdón, 100 pecados perdonados. Fíjense hasta dónde llega la ignorancia. Y en la palabra de Dios podemos superar la ignorancia, podemos superar eso. De hecho, hoy día, y lo traigo a la memoria porque hace poco tiempo me encontré con una persona y que él decía que la tierra era plana y, y no acepta los descubrimientos y las evidencias científicas que hay para decir que la tierra es redonda. Inclusive en la palabra de Dios podemos encontrar en Isaías como él dice que el Señor extiende los cielos como una cortina sobre la bóveda. Es decir, y no aceptan. Pero en aquel tiempo se creía de que había un héroe que sostenía la tierra con una mano y que la pasaba a otra mano, y cuando pasaba a otra mano era que temblaba la tierra y por eso existían los terremotos. Es decir, la verdad supera la ignorancia. Resiste la manipulación también. La ignorancia nos lleva a resistir la manipulación. Fíjense, hoy día hay muchas maneras de manipular a la gente y de hecho estaba analizando e investigando el tema de la oratoria en los presidentes, por ejemplo. Nosotros tenemos como presidente a Javier Milei. Él es una persona muy enérgica y impulsiva y podemos descubrir que son estrategias para manipular, son estrategias que usan, que analizan, que estudian, analizan el pueblo, analizan la gente, la sociedad y luego tienen estas estrategias para poder manipular a la población, evitar el error. La palabra de Dios nos lleva a evitar el error. Jesucristo dijo en su palabra, cuando los primeros vinieron a plantearle, ¿y qué tal si el divorcio es, Moisés dio la carta de divorcio y Jesús dijo, sí, dio la carta de divorcio, pero por la dureza del corazón del hombre. Pero Jesús fue mucho más allá y dijo, cualquiera que mirare, que pensare en su corazón, ya está cometiendo adulterio. Lo mismo el asesinato, cualquiera que no solamente que lleve al acto físico del asesinato, cualquiera que odie a su hermano ya está cometiendo asesinato, ya es un homicida. Entonces, lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas nos evita del error. Y estaba pensando mucho en esto. La El Señor quiere que seamos plenos. Dice, yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien, planes de bienestar y a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor nos quiere plenos y felices, gozosos, que la salvación traiga gozo a nuestras vidas. Imagínense lo siguiente. Por eso es interesante que usted y yo nos concentremos en nosotros mismos. Imagínese una persona que odia a otra persona y la otra persona está cada vez mejor. Esa persona se va a ir envenenando sola, se va a ir muriendo poco a poco de angustia, de amargura, de tristeza. La persona que tiene envidia todo el tiempo está fijándose en los demás. Las personas codiciosas que codician, por ejemplo, la casa, no sé, el estatus de otra persona, ya sea el cuerpo, o que codicia a una mujer o un hombre. Fíjense la tristeza y amargura que eso trae y no te permite vivir en plenitud. Por eso Jesús a mí me parece maravilloso porque Él dice, Él quiere que seamos felices.
y que andemos en la verdad. Entonces, si tú en tu corazón tienes un sentimiento que no lo puedes llevar a la práctica, que no es correcto y no vas a vivir en plenitud, la felicidad, la verdad no va a ser, no te va a evitar el error. Por eso Jesús dijo, fue mucho más allá. Y esto es interesante, que nosotros trabajemos en nosotros mismos y no nos mintamos a nosotros. Que en primer lugar, vengamos con sinceridad ante Dios y también con nosotros mismos. Es decir, que las circunstancias no determinen nuestra felicidad y nuestra plenitud, sino que nuestra plenitud y nuestro gozo, nuestra alegría, la va a determinar la salvación y el Espíritu de Dios. Cristo Jesús en nuestros corazones, eso va a ser lo que va a determinar nuestra felicidad, nuestra plenitud y vamos a andar en la verdad. Aquí hay algunos acercamientos a la verdad. Primero es el dogmatismo. Dice, conocimiento universal y de certezas absolutas. Es decir, hay un conocimiento, hay una verdad absoluta que no va a cambiar a través de los siglos, y no tengo manera de criticar o de reflexionar sobre esa verdad. Está el escepticismo, no es posible el conocimiento seguro, es decir, la verdad existe, la verdad puede existir, pero no es segura, nadie la tiene. Tenemos el relativismo, niega la existencia de la verdad absoluta, el criticismo, es decir, la verdad puede ser una realidad. El conocimiento es posible, pero no es definido. Es decir, todos tenemos que criticar, todos tenemos toda verdad, todo planteamiento, todo postulado y todo supuesto que usted o los planteamientos que se emitan tienen que ser criticados. Es decir, todo lo tenemos que pasar por nuestra lente y por nuestra perspectiva. El perspectivismo. El perspectivismo es relativista y cree en la posibilidad de verdades absolutas. Es decir, también puede existir la verdad, está la posibilidad de la verdad, pero depende de la perspectiva de cada uno. Tenemos el pragmatismo, el conocimiento es válido si me es útil. Son algunos modelos de los cuales nos podemos acercar a la verdad. Es decir, la verdad de Cristo Jesús me es útil, lo acepto como válido. De lo contrario, no lo acepto. Y acá tenemos que diferenciar entre la cultura moderna y la cultura postmoderna. La cultura moderna está basada y centrada en la razón, es decir, la razón, el ser humano como ser pensante, va a determinar qué es lo correcto y qué no. Una fe basada en la libertad, la ciencia, el progreso, la historia, el hombre y Dios. La secularización, pasar de la iglesia al mundo. La cultura posmoderna, el ser humano centrado en el sentimiento, pérdida de todo tipo de fe, se carece de certezas absolutas. Hay muchas verdades y cada quien se queda con la que más le satisface, libre de apariencia y sin responsabilidad. Crisis de la ética, el fin supremo es el placer. Secularismo, destrucción del hecho religioso. Es decir, en la ética tenemos que tener en cuenta una cosa, que cuando vamos a hacer la ética, cuando vamos a buscar los elementos para hacer la ética,
Fíjense que la emoción y el sentimiento no tienen nada que ver en esta realidad, porque el sentimiento y las emociones son muy subjetivas, son, no las podemos, no son universales, es decir, cada quien va a sentir y va a pensar lo que le parece y nuestros deseos no están facultados, están infectados por el pecado, entonces no pueden entrar en juego en cuanto a la hora de hacer la ética. La fe, la razón, la fe en la época moderna está centrada en la razón, en la libertad, en la ciencia, en el progreso, en la historia, en el hombre y en Dios. Hoy está centrada en el sentimiento. Es decir, lo que a mí me hace sentir bien, no importa. Hay muchos movimientos religiosos que estudian la sociedad y van en pos del sentimiento, ofrecen lo que necesitan escuchar, lo que necesitan sentir. Y usted va a poder encontrarse con personas que le van a decir, la verdad no sé si es bíblico, si es tan así, si está en la Biblia o no, pero a mí me sirve, a mí me hace sentir bien compartir el culto o las reuniones religiosas y no van a estar centradas en la palabra de Dios o en la voluntad de Dios, sino está más centrada en el sentimiento, en lo que siente la persona a la hora de compartir. Hay una crisis, una pérdida de fe impresionante, hay una carencia de certezas absolutas, hay muchas verdades y cada quien se queda con la que más le satisface, libre de apariencia y sin responsabilidad. Una crisis total de la ética, el fin supremo es el placer. Es decir, lo que a mí me hace bien, lo que a mí me gusta, lo que a mí me produce placer, esa es la verdad. No me importa más nada y no tengo responsabilidad de nada ni de nadie. Eh, Estamos ante una realidad que se llama nihilismo, quiere decir nada, nada tiene sentido. Hay una pérdida de sentido, hay una pérdida de propósito en la vida de la humanidad, que estamos en medio de la nada y hacia la nada misma vamos, es decir, estamos entre un abismo y otro abismo en medio de la nada. Y hay una historia muy interesante que se llama Esperando a Godot. Es una persona que va caminando, tira una bolsa y hay otra persona que viene y lo espera y ahí están sentados y están esperando a Godot, es decir, están esperando a un ser superior, pero finalmente nunca llega, entonces nada tiene sentido. Se sientan, se levantan, se acuestan y están sin un propósito, sin un sentido y finalmente nunca llega. Este es un libro, es una historia. El libro no tiene mucho sentido. Por ahí ver la serie, la película, tiene un poco más de sentido, pero manifiesta la realidad del ser humano moderno. Es decir, estamos en medio de la nada, vamos hacia la nada misma y no tenemos un propósito. El fin último es el placer ahora y que ahora pueda sentirme bien, lo demás no importa. Trabajo y trabajo, a ver, visito a personas que están hundidas en las adicciones. Siempre estoy tratando con alguno, ¿no? Y ese sentir de vacío, sentir de que nada tiene sentido, de que hay solamente un deseo del suicidio y que está todo el tiempo eso, que no hay fe, que no hay esperanza, que es decir, eso es lo que les lleva a esconderse en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad. Es decir, estamos ante una realidad en el que el hecho religioso
no tiene nada que ver con la sociedad posmoderna. Fíjense y hagan la prueba si están en un grupo de, ya sea del colegio, si están en la universidad, en algún grupo secular, en el grupo que ustedes estén, hagan la prueba. Es decir, cualquier persona tiene la facultad de compartir, no sé, ya sea de la Virgen, de, de algún, por ejemplo, este santo del trabajo, creo que es San Expedito, y todas esas cuestiones las pueden compartir. Pero si un cristiano, cualquiera que sea, quiere compartir algo de Cristo Jesús, automáticamente van a reaccionar. Es decir, acá no queremos religión, no quieren, la humanidad no quiere saber nada con el hecho religioso, no quieren saber nada con Cristo Jesús. De hecho, eh, hay eh, Coca-Colas y latitas que hay una máquina que uno le escribe y la entrega personalizada. Y cuando pone Cristo te ama, o Cristo Jesús, o Cristo es mi Salvador, la máquina misma marca error. Es decir, estamos ante una sociedad que no quiere saber nada de Dios, pero usted y yo tenemos la luz del Evangelio y que tenemos que seguir perseverando en ella porque es posible que a través de nosotros muchas personas lleguen a alcanzar y conocer la verdad por medio nuestro. Crisis, crisis de la verdad. Estamos ante una crisis de carácter, hipocresía moral o simulación. La posverdad, la percepción de lo real. Es decir, estamos ante una crisis de carácter y se me viene a la mente el pasaje de Isaías, capítulo 26, verso 3, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel de carácter firme y que en ti ha confiado. Es decir, estamos ante una crisis de carácter, estamos ante una crisis de firmeza, de que nosotros podamos defender y vivir la verdad como tal. Una hipocresía moral, simulación. Es decir, simulamos todo el tiempo para las redes, para afuera, para aparentar. Muchas veces se simula una vida que es incongruente, una vida que parece verdadera, pero finalmente es una triste simulación. Es la posverdad, es la percepción de lo real. No hay una percepción absoluta, sino que lo que cada uno percibe, eso es lo real. La crisis de la ética, el perspectivismo y el peligro de la manipulación. Es lo que hablaba hace un momento. La, el peligro de la manipulación, de constantemente estamos siendo manipulados por las redes, por las noticias, por todos los medios que nos acerquemos. Hay una mentira tras otra en cuanto a las comunicaciones, a las noticias. Estamos ante un tiempo donde la ética ha dejado de ser, estamos ante una crisis de la ética y estamos en peligro de la manipulación. Argumentos sobre la necesidad de la verdad. Compromiso con la verdad. Peligro de una fe defectuosa, pobre o inadecuada. No subjetivismo. La fe cristiana funciona porque es verdad. Es decir, la fe cristiana no funciona porque es verdad. No es que si me gusta, si no me gusta, si me hace bien, si me
si me conviene, es verdad. Jesucristo se comprometió con la verdad, fue más allá de los límites y entregó su vida por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. Por eso es verdad, por eso Cristo Jesús es la verdad. Y caemos en peligro de una fe defectuosa. En aquel tiempo en el cual escribe la segunda carta de Pedro, hay una crisis de identidad, una crisis de fe. Entonces comienzan a dudar de la venida de Cristo, y al no haber un juicio por delante, al no haber un reencuentro con el Señor, entonces no tenemos que por qué hoy en día regirnos por una verdad absoluta si de última no tendríamos un juicio más adelante. Entonces comenzó a haber una crisis de fe y comenzaron a hacer cualquier tipo de orgías, de desenfrenos, de depravación. Entonces el apóstol Pablo va y condena y juzga eso y les hace ver que no estamos a la deriva, que Cristo va a volver, que Cristo se comprometió, que Cristo es la verdad, que Cristo Jesús es la única opción que el pueblo cristiano tiene. Dice, sin la verdad solo hay manipulación. La verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre del, de la esclavitud del pecado, nos hace libre de la manipulación. Y los escépticos, en respuesta, dice la relatividad, falta de consistencia en la relatividad. Es decir, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos enfocarnos en la relatividad porque no tiene consistencia, no tiene seguridad, no tiene trascendencia, no es algo que va a trascender, sino que es relativo. Y por ende, nosotros tenemos la verdad en Cristo Jesús. Cristo es la verdad. Señales de trascendencia. Hay dos actitudes frente a la verdad: modelar la verdad según nuestros deseos y adaptar nuestros deseos a la verdad. Es decir, nosotros tenemos dos actitudes frente a la verdad, frente a Cristo Jesús, frente al Evangelio, frente a su palabra. Adaptamos nuestros deseos a la verdad o adaptamos la verdad a nuestros deseos. Es decir, adapto la verdad a mi conveniencia, como a mí me parece, como yo quiero, como a mí me gusta, o adapto mi vida a Cristo Jesús, adapto mi vida a la verdad. Hay mentiras blancas y mentiras negras. Enuncia algo que en sí mismo no es falso, pero deja de lado una parte de la verdad. Fíjense qué delicado y cuán fino es el hilo. Enuncia algo que en sí mismo no es falso, pero deja de lado una parte de la verdad. Pueden ser tan destructivas como las negras. Se consideran aceptables en la sociedad. Es decir, una mentira piadosa, una mentira para zafar, una mentira que en sí no es falso. Hay algo de verdad, pero se deja gran parte de ella fuera. Tenemos que tener cierta atención y cierta advertencia en cuanto a estas mentiras, ¿no? Mentiras negras se enuncian sabiendo que es falso y aniquilan la verdad. La verdad de las mentiras. La posverdad. Los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción o las creencias personales en el modelaje de la opinión pública. Es decir, los objetivos son menos determinantes que la apelación. Las emociones de la población es más importante. Por eso hay tanta manipulación en cuanto a las noticias, a todo lo que se va enunciando. Hay mucha mentira, mucha manipulación. Esta condición funciona por pereza mental. A lo que encaja con lo que pensamos o deseamos, oponemos menos resistencia.
Se beneficia de una confusión entre hechos y opiniones. La verdad es lo que se percibe como verdad. La fake news es la información rigurosa y la mentira. Conviven en el mismo espacio. Fíjense, la información, la mentira y la verdad conviven juntas. El objetivo y el resultado es enfangar y dificultar las diferencias, introducir una visión cínica. La forma de comunicación moderna de primacía a lo objetivo sobre lo objetivo. Da primacía a lo subjetivo sobre lo objetivo. Hay en estos falsamente igualitario, donde se cuestiona a los expertos y se detesta a los pedantes, pero se adora obsesivamente el éxito. Fíjense, hay mucha información falsa. La mentira convive con la verdad. Lo que importa es lo subjetivo, lo que te hace sentir, lo que hace sentir a la población. No importa el objetivo, no importa si es verdad o no es verdad. Fíjense, en todos los medios, todas las redes y todas las informaciones tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha información falsa para engañar, para manipular, para hacernos creer cosas que no son verdad. El, como cristianos tenemos que tener mucho cuidado y tener en cuenta de que el único camino, la única verdad, lo único que va a trascender y que es eterno es Cristo Jesús y su evangelio. Las mentiras están a la orden del día. Y fíjense una cosa, ellos niegan y rechazan y hay que respetarles todo el tiempo lo que ellos creen y no vayas a hablar de religión, no vayas a hablar, pero fíjense que la sociedad y nos quiere que aceptemos su relativismo, su teoría, lo que ellos sienten, su verdad, de hecho, es una creencia lo que ellos plantean hoy. Estamos bombardeados y estamos desafiados a nosotros tomar una postura por sobre la verdad, vivir y plantear nuestra vida en pos de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos quieren que aceptemos, por ejemplo, todas estas filosofías que ellos plantean, quieren que nosotros las aceptemos. Nosotros no podemos plantear nada, pero ellos sí plantean y nosotros debemos aceptar. El feminismo, todas estas marchas, todas estas manifestaciones, el aborto, por ejemplo, tenemos que aceptarla como una regla básica y absoluta para nuestras vidas. Es decir, nosotros sí podemos aceptarlo de ellos, pero ellos rechazan constantemente nuestra creencia y también no solamente a nosotros, sino que rechazan a Cristo Jesús. Hermanos queridos, sigamos fundamentando nuestra vida en la verdad, en la plenitud, en Cristo Jesús, quien es la verdad, quien se comprometió, quien dio su vida por él, por ella y quien ha prometido volver. Es fiable, es digno de confianza. Que nuestra vida siga basándose en la verdad absoluta que es Cristo Jesús. Él, la verdad, es una persona, la verdad es alguien real, es un ser sobrenatural en el cual nosotros tenemos que responder de forma fiable también y comprometernos con la verdad, con su palabra, con el Evangelio. Hermanos queridos, tengan una buena semana, un fin de semana, que el Señor les bendiga grandemente y andemos en la verdad. Vamos a tener un tiempito de oración. ¿Oramos? Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos ante ti para agradecerte, Señor, porque tú eres un Dios comprometido, un Dios eterno que no nos has dejado a la deriva, quien has entregado a tu Hijo Jesús en favor de la humanidad. Tú eres la verdad, tu palabra es verdad. Cristo Jesús es la verdad quien se comprometió y quien nos ha redimido, Señor, para que nosotros también hoy, como hijos tuyos, como cristianos, andemos en tu verdad,
en tu evangelio y que nuestra vida sea una vida congruente a tu palabra, Señor. Bendice, Padre Santo, este seminario. Bendice, Padre, a nuestro director, a su esposa. Bendice a todos los profesores. Bendice a todos los alumnos, Señor, y todas sus familias. Señor, dejamos todo en tus manos. Bendice a tu iglesia, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo en la redondez de la tierra, y que cada uno de nosotros podamos ser personas que andemos en la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Chao, chao.